en estos tiempos ha bajado la calidad en casi todas las actividades humanas. Miren la política, la educación, el lenguaje, el gusto estético, la ética incluso, etcétera, 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 etcétera. Y en esa moda, la creación artística no se salva. Su nivel de calidad ha disminuido, eso es un hecho. Y el humor escénico no es una excepción. Pero ¿a qué me refiero cuando digo humor escénico? Para ponernos en orden todos y hablar el mismo idioma. El humor escénico es el que se hace en un espacio, sea sobre un escenario o no, da igual eso, donde mínimo hay un artista tratando de hacer reír y donde hay un público receptor esperando reírse, ¿no? Entonces, lo mismo hay humor escénico en un teatro, en un circo, en un centro cultural, en un centro nocturno, en un bar, en un cabaret, en una empresa, en una escuela, en la calle, en cualquier espacio donde se produzca eso que dije. Incluso hasta cuando en televisión se hace teatro, es decir, cuando el humorista hace su trabajo y solo se usa mínimamente el lenguaje audiovisual, porque si se le agregan otros elementos, otros recursos de cámara, de edición, de postproducción, de plano, etcétera, 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 entonces no sería humor escénico, obvio, sería humor audiovisual. Pues a esa manifestación artística de humor escénico me refiero cuando digo que para mí ha bajado su nivel de calidad últimamente. No debería decir que existe una decadencia en el humor escénico. A lo mejor sí no existe, porque me parece que el tema de las redes sociales, de la masividad que ha obtenido, ha hecho que surjan muchos humoristas, muchos comediantes que antiguamente no teníamos la posibilidad de conocer. Hace años que estoy en esto y siempre tuve el criterio de que el humorista era un elegido, una gente rara, una gente distinta. Ahora hay muchos humoristas y esto de las redes sociales puede ser contraproducente porque hay muchos humoristas, pero de esos humoristas hay muchos que están haciendo cosas buenas, hay muchos que están haciendo cosas que no creo que fuera este humor que la gente merezca en pleno siglo XXI. ¿Pero en qué me baso para decir que ha bajado la calidad del humor escénico? Bueno, comienzo por un problema económico, ¿no? Mientras menos cómicos hay en escena, mejor. Así que la elaboración artística compleja de representar una obra del género comedia, una obra tradicional o una obra humorística en grupo está desapareciendo, para ir reduciéndose incluso a un humorista en escena nada más, a un humorista, a un comediante, como se lea. Tenemos entonces, yo veo 4 alternativas. Uno, el monologuista que hace un personaje e interpreta una historia con dramaturgia y usa o no mucho o poco el lenguaje teatral como los recursos de utilería, de tramoya, de escenografía. Esta alternativa ha disminuido, por supuesto, por lo difícil que es, porque no es fácil ser un monologuista creando un personaje solo en escena, y porque no es económico tampoco usar los recursos teatrales y trasladarlo cada vez que te presentes en algún otro lado, ¿no? Bueno, la segunda alternativa es la del comediante que utiliza otra manifestación artística, además de la actoral, ¿no? Además de la humorística normal, para hacer su trabajo. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, los excéntricos musicales, los magos cómicos, los mimos, los clowns. Bueno, hay muchas modalidades. Esta opción ha bajado también porque se necesita el doble de talento para hacerla, ya que hay que ser humorista, hay que ser actor y además dominar mucho otra manifestación artística. Tenemos también la tercera alternativa, que es la del contador de chistes, que quizá por lo antigua y repetitiva que es, se ha quedado algo atrás, elaboración artística me refiero. Y por último está el solitario en escena que practica el stand-up comedy, que tiene la característica que se basa casi totalmente en el contenido más que en la forma, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que ha bajado la elaboración artística, la forma, pero se ha reforzado el contenido. Por ejemplo, en el stand-up comedy se basa
en el humor que se comunica. Entonces, si se hace bien, si se hace con inteligencia, con ingenio, con talento, ganamos en calidad humorística de contenido. Es decir, se eleva el nivel de humor para pensar. Los grandes humoristas que hacen stand-up comedy cada día son mejores y han hecho un verdadero arte profundo haciendo humor. Claro, este aumento del stand ha significado que se cuelen un número no menor de mediocres al no tener que preocuparse de la elaboración y la calidad de la forma, ¿no? Y con algo de vis cómica se paran ahí arriba en un escenario a hacerse los dioses, a juzgar a todo, a estar por encima del bien y del mal. Es que aburre un poco tanta trascendencia, ¿no? Por suerte, repito, están ahí los grandes exponentes en inglés y en español, en nuestro caso, que mantienen en alto esta modalidad. Primero que todo, me gustaría comentar que hoy en día hay mucha más gente haciendo comedia, hay mucha más información y también más difusión de los trabajos que se están realizando. Siempre, históricamente, han habido buenos y malos en cualquier cosa que uno desarrolle. Depende mucho de la perspectiva con que se mire, es muy subjetivo, porque depende también de lo que opine el público que te está escuchando. Yo creo que hoy día hay público para todo, definitivamente todo es humor de nicho. Es como la discusión de los años 80 cuando nos preguntábamos qué era mejor, el teatro o la televisión. Al final yo creo que uno en realidad tiene que cumplir el objetivo de la comedia, que es hacer reír. Y sí, respecto del nivel, creo que hoy en día hay mucha gente que hace comedia que está lleno de premisas sobre lo que quiere contar, pero no tiene remate. Y dentro de eso está el humor panfletario, cuando alguien se sube al escenario y dice los políticos son todos corruptos, y la gente aplaude porque es lo que quiere escuchar, pero la función nuestra es hacer reír desde esa premisa, esa vuelta de tuerca, esa incongruencia, para que se logre definitivamente el humor. Yo creo que es un error decir que yo me debo a mi público. Desde mi experiencia, de lo que yo creo, uno se debe a su estilo, a su trabajo, a la forma en cómo uno ve la vida y enfrenta la comedia, la expone como un trabajo, y el público, la gente que te escucha, dice si les gusta o no les gusta, y si para ellos es de buen nivel o no lo que uno está haciendo. Finalmente, creo que esto, como todo en la vida, también va decantando, y al final perduran los que perseveran con un trabajo serio, consecuente, y los que proponen cada vez cosas nuevas sobre el escenario. Sí he notado que ha bajado el nivel del humor escénico, pero ha bajado el nivel de la música, ha bajado el nivel, la gente lee menos literatura, ni leen periódicos, la gente ve las redes sociales. Creo que estamos viviendo una etapa de la sociedad en general donde todo es un poco más simplón, pero es lo que estamos viendo. Esa es la realidad, tiene que ver con las redes sociales, con internet, con que hoy en día la información es como de selecciones de Reader's Digest, ¿no? Como todo es poquita información concentrada y ya con eso tienes, ¿no? Entonces los chicos hoy en día tienen mucha información, pero mucho conocimiento de muchas cosas que a lo mejor yo no conocía cuando era, pero a lo mejor no hay tanta profundidad. Y entonces eso hace que el público, como no tiene los referentes, si el público no tiene, tú no puedes hacer un chiste de Kafka o de Schopenhauer si la gente no sabe quién es Kafka y Schopenhauer, porque no funciona. Cuando yo tenía 17 años, 18 años, que empecé en la comedia, que mirábamos a Lelutier y todo eso, y estaban todo ese fenómeno del nuevo humor en Cuba, jugábamos con ese tipo de referencias, porque todos éramos de la universidad. Yo estudiaba ingeniería energética, estaba el otro que estudiaba física, el otro que el otro era filólogo o estudiaba filosofía, y entonces era normal jugar con esos referentes que era lo que nosotros estábamos estudiando y aprendiendo. Pero yo creo que hoy en día lo mismo que pasa con la música, que el reggaetón se comió la salsa y al pop y al rock and roll y lo que sea, pasa en el humor. Y yo creo que la única esperanza, tal vez no es la única, pero porque nosotros, por ejemplo, hacemos teatro y tratamos de hacer cosas que siempre tienen una enjundia, que tienen una carne, historias que tienen algo que contar. Pero una de las esperanzas del humor
es el camino que ha tomado el stand-up comedy, sobre todo en inglés, donde tú ves gente como Dave Chappelle, como el mismo Chris Rock y muchos más, que hacen un humor que es bien salvaje a veces, pero al mismo tiempo es intelectualmente elevado y muy reflexivo. Y creo que, y en español también hay gente. Yo fui de ese primer grupo de gente que hizo stand-up comedy en España, en el Club de la Comedia, y de ahí surgieron gente muy buena. Hay muchos, está Goyo, está Leo, Eva H, mucha gente. Y creo que ahí, en el stand-up comedy, hay un buen refugio para el buen humor, porque ese comediante del stand-up comedy muchas veces viene de esos caminos, ¿no? De esa gente que venía de ser actor, o venía de la universidad, o venía de, no sé, de donde sea, pero gente que ha tratado, en inglés más, pero en español también, de crear con eso un arte, ¿no? Se lo toman muy en serio. Si tú ves esos programas que hace Seinfeld, que sabe mucho de esto también, que entrevista a comediantes, hablan con mucho orgullo del hecho de estar en un escenario solo, defendiendo un texto, una rutina, y lo hablan como un arte, y un gran arte, y en el mundo anglo, vuelvo a decirlo, es respetadísima la figura del cómico, de ese comediante, de ese hombre humorista, como quieran llamarle, que está en el escenario solo, entreteniendo a una audiencia y haciéndola pensar también. Yo creo que por ahí está la esperanza del humor. No creo que lo digital acabe con el humor escénico. Es imposible sustituir la sensación, la emoción que nos produce alguien que nos hace reír en vivo. Entonces, ¿en qué más me baso para decir que ha bajado la calidad del humor escénico? Bueno, en el error que hemos cometido, que es el siguiente: autentificar lo populachero en vez de lo popular. Se ha traspasado con mucha frecuencia últimamente la línea del mal gusto, de la vulgaridad, de la burla agresiva, estoy hablando, con tal de satisfacer a un público de poco nivel educacional y hasta ético, que ha ido tomando poder, fuerza en nuestras sociedades en estos últimos tiempos. El futuro del humor escénico yo lo veo luminoso, como mismo ha sido su pasado y como mismo es el presente. Y es que siempre va a haber un actor y siempre va a existir un público. La necesidad del humor está más que demostrada en la vida,
Los políticos actualmente incluyen chistes en sus discursos. No se consigue un comercial si no es con humor. El humor ha entrado a jugar un papel fundamental en la vida y la escena es vital. El humor escénico es único, es irrepetible. El espectador puede ir con la seguridad de que va a haber una cosa distinta cada noche. Incluso puedes pasar de ser espectador a ser protagonista, porque se rompe el guión y entonces el actor viene y te convierte en un protagonista a ti. Pueden suceder cosas rarísimas. Nunca va a ser la misma función. Siempre es una función diferente. Incluso cuando lleves a otra persona a ver la función que ya tuviste, estás viendo la anticipación de él y estás también a expensas de que suceda algo diferente esa noche. Por lo tanto, su vida es eterna. Mientras exista un actor y exista un público, va a existir el humor escénico. De eso no me cabe la menor duda. Ahora, ¿cómo veo la salud del humor escénico a futuro? La veo igual que la salud de la ciudadanía. En la medida que la ciudadanía se vaya mejorando, que logremos la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva que le llaman, vamos a ir mejorando el humor escénico porque la gente tiene necesidad de juntarse. Echamos de menos, yo conté por ahí que echaba de menos las horas punta del metro, es decir, que la gente te pase a llevar. Somos animales gregarios, entonces se echa de menos eso. Entonces, en la medida que nos vayamos mejorando, va a ir indudablemente mejorando la salud, no solamente del humor escénico, de todas las artes escénicas en general, y espero fervientemente que así sea. Lo que es el monologuear, lo que es la gente trabajando en solitario, el stand-up, la cuentería humorística, el unipersonal cómico, yo creo que ahí se está haciendo mucho escénicamente y se avecina un buen futuro porque también las propuestas estas unipersonales y de stand-up comedy están madurando. Ya el humor en elenco, el humor ese que hicimos durante los años 70, 80, 90 ha ido desapareciendo, tal vez por una coyuntura social contemporánea. A la gente le queda difícil crear en grupo en cuanto que económicamente no resulta, en cuanto a que a la convocatoria. También falta esa fuerza y esas ganas de decir, venga, metámonos a trabajar en grupo, vámonos contra los tiempos, vámonos contra la economía. Lo que hemos trabajado en grupo y lo que hemos trabajado en elenco y hemos creado en elenco, sabemos que es muy rico, que se crea mucho, que se piensa mucho, que el otro actor te provoca, que la otra actriz te provoca, que mientras trabajan vamos creciendo y esa provocación va generando mejores ideas. Siempre que trabajé en programas de televisión o en elencos teatrales de grupo, siempre dije o pensé que nos divertimos más detrás de escena que lo que después ve el espectador. Es un viaje delicioso trabajar en elenco, trabajar en grupo. Ahora se viene el futuro de trabajar los unipersonales, de los influencers, de los instagramers, de los no sé cuántas cosas, todo el mundo solo, todo el mundo pensando cómo triunfa y cómo llega al éxito solo. Pero sé que a la vuelta de 20 o de 25 años volverá a florecer el humor en elenco y el trabajo en el equipo. Tengo la confianza porque durante 2000 y pico de años ha sido así. Los trabajos y las grandes comedias han montado en equipos y en grupos de trabajo, y ahí vamos a volver a regresar con seguridad, aunque en el corto y mediano plazo estamos en la época de los unipersonales. Pues mira, yo lo que creo que está pasando es que así como tuvimos el libro, después del libro, el teatro, después llegó el libro y entonces obviamente el público se empieza a dividir. Me disculpan si no soy exacto, pero luego llegó el periódico, entonces obviamente se empieza a dividir el público. Luego llegó la radio, se empieza a dividir más el público, y la televisión. Y yo lo que creo que esta modalidad de comunicarse a distancia a través de plataformas como Zoom o Webex o Google o la que sea, lo que ha hecho es que haya una nueva vertiente, y pues habrá gente que preferirá eso, habrá gente que se especializará en eso, y obviamente pues abarata mucho los costos, pero el espectáculo en vivo seguirá teniendo su peso sin duda alguna, porque nada puede contra tener la presencia de la persona allí. O sea, todo lo que más se acerque a conocer a la persona en carne y hueso, siento que va a tener siempre más valor. Es muy difícil predecir el futuro. Siempre hay que tener en cuenta que todo lo que sea futuro va a estar en el porvenir. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Yo creo que al paso que vamos, vamos a remitirnos a la gente que tiene la esperanza de que va a haber un mundo mejor, tener toda la esperanza de que en un futuro va a haber un mejor humor. Y yo creo que el mejor humor que pueda alguien tener ahora, antes y después, es el humor universal. El humor que hace
que se ría la gente en todo el mundo, humor inteligente. Ese es el humor universal. Ojalá que en un futuro todos los humoristas sean universales. Lo veo muy bien, creo que tenemos la inmensa oportunidad de poder hacerlo bien. Hay muchas opciones hoy día, información para capacitarse, por ejemplo. Hay muchos comediantes con mucha experiencia que está vaciando todo su conocimiento a través de cursos, ¿cierto? Y enseñando a los que están comenzando y también a los que ya llevamos tiempo en esto. El humor escénico también está sufriendo una tremenda transformación, migrando a estas plataformas digitales, y definitivamente lo veo bien porque yo creo que de alguna manera esta transformación se va a quedar, va a ser como una mezcla entre lo presencial y a través de la transmisión digital, en donde vamos a tener posibilidades de llegar, o ya estamos teniendo posibilidades de llegar a mucha más gente con nuestro trabajo. Respecto a esto, a mí me gustaría también hacer como la pregunta en sentido contrario, de preguntarnos cómo vemos la salud de la humanidad hoy en día. Y ahí creo que tenemos un tremendo desafío de poder aportar y ayudar a proponer desde la esperanza a todas estas transformaciones sociales que nos están ocurriendo, ¿cierto? Y definitivamente yo creo que estamos llamados a influenciar de manera positiva el medio que nos rodea. Por lo tanto, yo lo veo muy bien y con mucha esperanza. En la evolución del teatro, de las artes escénicas, precisamente el último género que aparece es la comedia. Significa un nivel de desarrollo superior, por lo menos evolutivamente hablando, como sucede con todo. Y supone un discurso escénico mucho y un tratamiento de la realidad de base ingenioso, que es muy saludable, ya lo decía, y es más agradecible, y es más saneador. El humor siempre ataca un vicio, una conducta incorrecta, una malformación de la ética social, familiar, personal, que está dirigida a la crítica, a criticar, por lo menos a cuestionar determinados, digamos, focos cancerígenos que dañan tanto a la sociedad. Es decir, cada vez va a hacer más falta este tipo de discursos, y es más agradecido, es mi criterio. Bueno, pues el humor, mira, el humor siempre va a tener buena salud, porque la gente no puede vivir sin el humor. La gente necesita desesperadamente el humor porque es un alivio. Un drama que no tiene comedia no lo soporta nadie. Shakespeare lo tenía clarísimo. Shakespeare escribía sus obras dramáticas y siempre había dos personajes que eran los clowns, los que hacían reír. Entonces, el ser humano sin el humor no puede vivir, como no puede vivir sin la música. Yo equiparo mucho la música con el humor, por eso se llevan también, porque son dos formas de alivio para el ser humano. Entonces yo creo que siempre va a haber excelentes comediantes. Para mí ese que se para ahí en el escenario y hace reír durante 1 hora y media o 2 horas a 500 personas, a 1000 personas de diferentes estratos sociales, para mí ese es un maestro. Uno echa de menos las comedias tradicionales, ¿no? Los grupos de humor escénico, los monologuistas, los excéntricos que hacen un humor tan necesario como el lúdico, el blanco, el costumbrista, el que nos hace solo reír y el que nos hace reír y pensar. Resumen, bienvenido todas las formas y todos los contenidos en el humor, y que ninguna desplace a las otras. Solo así recuperaremos, digo yo, el buen nivel en el humor escénico. Como el humor escénico sabemos que no se extinguirá jamás, porque el ser humano es histriónico per se, viene en su ADN, ¿no? Y por otro lado, el humor nunca faltará como necesidad humana que es, y aunque ahora haya disminuido su calidad, yo soy optimista y quiero creer que pronto el humor escénico recuperará su buena salud y en un futuro será feliz y comerá perdiz.